que vayamos un momentito al Evangelio según San Mateo y lo vamos a poner desde el verso 16 hasta el verso 20. Mateo 28 del verso 16 al 20, porque aquí tenemos una, ¿cómo se dice? Una línea ascendente para poder entender el texto. Dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿Oyó eso? Ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ver inmediatamente en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Para la gloria del Trino Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aleluya. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Salude a su hermano y dígale: es tiempo de sumergirnos en el Señor. Tiempo de sumergirnos en Dios. Aleluya. Aleluya. Durante estos días, el último mes, hemos estado enseñando sobre el orden en que Dios se maneja para tratar con el hombre. Y los que toman las clases los jueves saben que hay 3 palabras que son fundamentales cuando usted quiere agradar a Dios, cuando usted quiere sumergirse en la presencia de Dios, cuando usted quiere hacer suya la voluntad de Dios. La primera palabra es orden, la segunda palabra es gloria y la tercera palabra es juicio. Esta última como que pone como freno en el pensamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios es soberano, es la suprema inteligencia, es el supremo orden, es el supremo poder, y Él le gusta el orden. Yo observaba al pueblo mientras la adoración, y la mayoría estaba concentrado y participando en la adoración. No como muchas veces la mayor parte se queda como en silencio, que no sabe como qué decir. Pero hoy había esa libertad, la gente sentía esa libertad para participar. Y eso agrada mucho a Dios. Porque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay gente que llegó a tiempo, otros
estuvieron tendiendo las camas, estuvieron fregando los platos, estuvieron bregando con la carne para dejarla preparada, pero llegaron un poco más tarde. El orden significa llegar a tiempo, participar en todo, porque no venimos a cualquier lado, venimos a la casa del Señor a rendirle honor y pleitesía, adoración y alabanza, reconocimiento. Amén. Por eso siempre decimos, tratemos de llegar a tiempo, tratemos de actuar como un cuerpo, realmente como una familia en Cristo Jesús. Después que hay ese orden, cuando se invoca la manifestación de la presencia de Dios, entonces Dios se siente libre para moverse en medio del pueblo y hacernos ver lo hermoso que somos en sus manos. Óigame, cómo el Señor nos ha hermoseado a través de la sangre de Cristo. Muchos de nosotros éramos personas difíciles. Muchos de nosotros éramos personas incluso horrendas en cierto comportamiento. Muchos de nosotros teníamos un hablar sucio. Muchos de nosotros no éramos veraces, justos, no éramos honestos, no éramos mansos, no éramos humildes, no teníamos conocimiento del verdadero amor. Pero cuando el Señor llegó a nuestros corazones, Él empezó el cambio. Y en la medida que nos fuimos sometiendo, sumergiendo en Él, a través de la palabra, el estudio de la palabra, la oración, la participación con los santos en la comunidad de fe, entonces usted ha visto cómo ha ido experimentando un cambio. Hasta yo me veo hermoso, señores. Sí, yo me veo rejuvenecido porque dice la palabra que Él nos rejuvenece como el águila. El águila le da la piedra con las alas y se arranca la pluma vieja para tener plumas nuevas. Y en Cristo debemos estar renovados cada día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a mí me ministra mucho el hecho de que la Biblia da esta luz, da esta enseñanza para que nosotros aprendamos a comportarnos delante de Dios. Y muchas veces tenemos dificultades para moldar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y muchas veces nos llenamos de ilusión y creemos que tenemos cosas que en realidad no tenemos. Y a veces pensamos que tenemos una relación tan cercana con el Señor como creían los religiosos del tiempo de Jesús, pero que en realidad no es así, porque Él quiere de nosotros un espíritu humilde, Él quiere de nosotros un espíritu obediente, Él no quiere de nosotros un estado y un espíritu voluntarioso de hacer todo lo que nosotros queremos en el tiempo, el momento y en la forma que queremos, sino Él quiere que nosotros le consultemos. Porque las mayores dificultades nos las creamos nosotros cuando no buscamos primero la dirección del Señor al que decimos que le servimos antes de dar el paso. Yo sé de eso porque muchas veces me he equivocado. Algunos quizás no lo han dicho, pero yo me he equivocado tantas veces. A veces uno cree, bueno, que ya yo esto lo sé, aquí me dice el sentido común que debo hacer esto. Y es verdad que hay cosas que se deben decidir con el sentido común, pero a veces la mayoría de las cosas deben ser consultadas primero a Dios. No escuché el amén. Hay que consultarlo a Él porque Él es el Señor y el siervo, dice la palabra, no se gobierna. Y si usted entiende que lo que usted es y lo que usted tiene y lo que puede hacer es solo porque Dios se lo permite, entonces usted debe pedir permiso, usted y yo debemos pedir permiso. Por eso se nos manda que busquemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
porque Dios en su amor nos acepta ciertas decisiones. Pero cuando se trata de su gobierno, de lo que Él quiere que usted y yo hagamos, para beneficio nuestro, porque Dios no necesita nada de nosotros. Hay gente que creen que vienen a la iglesia y le hacen un favor a Dios. Creen que vienen y traen una ofrenda o le dan un servicio y le están haciendo un favor a Dios, como si Dios fuera un menesteroso. No, usted viene porque usted es sierva, usted es siervo, usted es servidor del Dios vivo y viene en obediencia a buscar su presencia, a decirle a Dios que le ama, a decirle a Dios que lo anhela en su corazón, a decirle a Dios que necesita que alumbre su entendimiento, a decirle a Dios que necesita que le guíe en su camino, en cada pensamiento, en cada sentimiento y en cada decisión que ha de tomar. Cuando nosotros empezamos a encender la luz de la mente a través del interruptor de la palabra de Dios, entonces hay una capacidad de tomar mejores decisiones. Bueno, espero que aparece en el capítulo, en el verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Eran 11 porque Judas Iscariote se había suicidado. Y todavía no habían elegido el número 12 a justo, no lo habían hecho. Y si cuando le vieron, aquí estamos hablando de que Jesús ya ha resucitado, no es, o sea, Él está para despedirse. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto no es nuevo. A veces puede haber el mover más grande del Señor en medio del servicio de adoración y alabanza, pero hay algunos que parece que la palabra, la presencia del Señor le pasa por encima como la lluvia sobre un impermeable. Puede darse. Ahora, ante esta situación, Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad. Aquí hay un cambio fundamental, porque ya ellos no le están sirviendo a un Jesús terreno, humano, como lo habían conocido, con limitaciones. ¿Verdad que no? Ahora Jesús le declara que todo poder se le ha dado en el cielo y en la tierra. Y dado que los discípulos, usted y yo, somos terrenales, amén, entonces eso significa que estamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya sea que lo entendamos o no. A mí me costó un tiempo largo entender que estaba bajo la autoridad del Señor, y por eso andaba como chivo sin ley, pecando y haciendo lo que desagradaba a Dios. Quizá usted, supongo que le pudo haber pasado lo mismo. Esto es fundamental. Ahora Jesús le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, Jesús le da un propósito, le da una asignación, le da un mandato, le da una dirección, le da un territorio, el mundo, para ser discípulos del Señor Jesucristo a todas las naciones. Dígale a su hermano: yo estoy incluido en eso. Todos hemos sido llamados para ser salvos y para ayudar a otros a que conozcan a Jesús. Por eso, el creyente que ha nacido de nuevo y que tiene gratitud en su corazón por lo que el Señor ha hecho en él o en ella, no tiene un tema más favorito de conversación. A donde quiera que está, habla del Señor. Los que todavía están en la carne y están todavía distraídos, hablan de los problemas. Los hijos de Dios, los que confían en el Señor, no hablan del problema, hablan del Señor que resuelve el problema. Y cuando usted aprende
hablar del Señor que resuelve los problemas, usted entonces se empodera interiormente porque el Espíritu Santo activa en usted una energía, una fuerza, una fe, una vitalidad para decirle al problema: quítate, porque vengo en el nombre de Jesús. Pero eso implica que usted tiene que tener primero identidad en Dios. Tiene que estar segurísimo que usted es un hijo o una hija de Dios. 1. 2, tiene que estar segurísima o segurísimo de que usted ha sido perdonado ya. Usted tiene que estar ciertísimamente segura o seguro de que usted ha sido liberado del miedo, la vergüenza y la culpa. Usted tiene que estar ciertamente firme en que ha sido empoderado en Cristo para vivir una vida como vencedor o vencedora. Cuando usted tiene eso en su interior, sin importar cuál sea la persecución, me viene a la mente Elías, cuando acá los perseguía, pero que acá y Jezabel habían hecho una serie de diabluras en Israel, y Elías se le acerca y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en Israel, sino por mi palabra. A mí me ministra el hecho de que Jesús le está mandando a ser discípulo a todas las naciones, pero dice, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que les he dado. Porque Dios es tan justo que Él no les... Dios no le exige a usted antes de explicarle el porqué. Por eso Dios, y esto lo repito constantemente a casa de mi Padre, Dios primero se preocupa por enseñarnos la conducta que a Él le agrada y la prescribe en la palabra de Dios. Y también se preocupa por enseñarnos la conducta que a Él no le agrada y la prohíbe como una ley de tránsito. Amén. Eso significa que cuando usted escudriña la palabra, cuando usted lee, estudia y busca la revelación de la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, su espíritu y su alma se alimentan. Y entonces, en vez de usted estar dando vueltas, cavilando en su mente de cómo va a resolver, o qué fue lo que le hicieron, quién le pisó el callo, quién le miró mal, quién fue que le criticó en el trabajo, quién trata de serruchar el palo, quién fue que le cogió prestado y no le pagó, quién fue, óigame, que le estaba mirando con miradas atrevidas a su pareja, porque eso se da también. Entonces, usted reprende al diablo en el nombre de Jesús y pone a su pareja bajo la sangre de Cristo, bajo el poder de los ángeles del Señor, y le cierra el mundo espiritual a quien quiera hacer la guerra en el nombre del Señor, pero sin tener odio en el corazón, porque la Biblia nos manda a tener amor aún para los enemigos. Amén. Y orar por ellos, no para que se vayan al infierno, sino para que la sangre de Cristo lo alcance, se conviertan y se salven. ¿Cuánto alaban las glorias de Dios? Aleluya. Jesús, aquí en este verso, dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es interesante porque esta es la última reunión que Jesús tiene con sus discípulos. Aquí termina la historia del Evangelio. Y Jesús en esta reunión, obviamente, le va a dar unas instrucciones precisas que los discípulos y usted y yo tenemos que tener claro. Aleluya. Le dio la seguridad de su poder. No era con el poder de los discípulos que ellos iban a hacer la tarea. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo le envío a ustedes para que se ganen a las naciones, para que me sirvan con mi autoridad, en mi nombre, cuando estéis sometidos a mi señorío. Aleluya.
Ahora, bendito sea el nombre del Señor. El Señor se iba. Pero ¿qué hacemos después de él? No, le da una misión. Hay un trabajo que realizar. Hay que ganarse al mundo para Cristo. Entonces, esto obviamente le dio ánimo. Esto le dio sobre todo sentido a su existencia, pero sobre todo le da esperanza. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Algunos se bautizaron ayer y posiblemente en el día de hoy se pregunten, ¿y ahora qué? ¿Qué viene después del bautismo en agua? Es la pregunta que al menos yo me hice cuando me bauticé aquel 4 de julio de 1992. ¿Qué sigue? Pues sigue primero un hambre, un deseo de poder conocer, de tener intimidad con el Señor y Salvador Jesucristo. Un hambre y un deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hago la voluntad de Dios si no la conozco? ¿Ok? Las conozco a través de mi estado de conciencia. Dios puso una conciencia en nosotros para advertirnos sobre el bien y el mal. Y el llamado de Dios siempre ha sido a la humanidad para que nos ejercitemos en la práctica del bien. Eso implica que hay que ir al manual del fabricante, hay que leer y hay que estudiar, hay que pensar la palabra del Señor. Cuando hacemos eso estamos ya en el primer peldaño. El segundo es que hay que orar, porque la oración es la que nos pone en posición de gobierno. La oración es la que ayuda al Espíritu Santo a mostrarnos las áreas oscuras que todavía puede haber dentro de nosotros. Y cuando hablo de áreas oscuras, son aquellos hábitos, aquellas costumbres, aquellas maneras de pensar que hemos estado practicando a lo largo de la vida, pero que necesitan ser cambiadas. Hay que pedir un nuevo corazón, un corazón como el de Él, que sea limpio, que sea transparente como el cristal. Y eso hay que pedirlo en oración, y hay que pedirlo. Eso no es, Señor, si tú quieres. No, no, no. Señor, cambia mi corazón. Yo quiero un corazón como el tuyo. Yo quiero, Señor, que mi corazón sea digno para que tú estés dentro de mi corazón. Y eso no es un asunto de un día, porque hoy amanecí espiritual y hoy... No. Es asunto de todos los días. Es asunto de estar conectado, esa conectividad, ese internet con el Señor no se puede romper. Ni se rompe cuando hay intencionalidad, como dice el pastor asociado, Modesto Espinal. Amén. Ahora, ellos tienen, además de un mandato, de una seguridad, además de una tarea, tienen una esperanza y tienen un poder en Cristo Jesús. Ahora, ¿eso era solo para los discípulos? ¿Eso era para los discípulos que estaban allí en la montaña con Jesús? Es para todos nosotros, para usted y para mí. Es lo mismo, nosotros tenemos un mandato. Marcos 15:16 lo especifica, usted lo puede leer. Hay un llamado general para que todos salgamos a testificar de Cristo. Todos hemos sido investidos de poder según Hechos 1:8. A los discípulos se les dijo que esperaran en Jerusalén para cuando descendiera el Espíritu Santo para recibir poder y testificar en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, hasta lo último de la tierra. Aquello y a nosotros y a los que vengan, todos tenemos ese llamado y tenemos ese empoderamiento. Eso significa que nosotros
mis amados, tenemos que tener una vida, una manera de ver la vida un poco diferente. Ahora, ante esta situación que tiene la iglesia y que Pedro tiene que ser cabeza junto con Santiago, el apóstol, Pedro hace una advertencia y dice Pedro, por tanto, y ese por tanto significa que hay un hecho anterior. Pedro está hablando del poder que la iglesia recibe y va a recibir en Cristo cuando Cristo sea manifestado. Pedro está hablando de esa condición. Dice, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Una palabra extraña. Está hablando de los lomos de la mente. Pero usted que es muy lógica, pero que la mente no tiene lomo. Los lomos están acá, donde están los riñones. Esa es la zona donde están los lomos. Cuando la Biblia dice que, por ejemplo, que Isaac estaba todavía en los lomos de Abraham, significa que no había nacido. Amén. Pero ahora Pedro usa una palabra que es rara, porque se usaba ponerse un turbante en la mente, en la cabeza, así, para cubrirse del sol. Amén. Y ese turbante que se usaba para cubrirse del sol y no le diera lo que los españoles le llaman tabardillo, cuando el sol pica mucho, le da un dolor de cabeza grande, está usando unas palabras en este sentido. Pero ceñirse los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y qué significa entonces el ceñirse los lomos? Significa aprender a pensar la cosa pausada, profunda e intencionalmente. Eso es ceñirse los lomos de vuestro entendimiento. Porque cuando pienso bien, yo siento bien. Y cuando pienso bien y siento bien, yo tomo buenas decisiones. ¿Cuánto me sigue? Porque el ser humano piensa, siente y elige. Sé sobrio en la mente. ¿Qué significa ser sobrio en la mente? Significa que no nos vamos a intoxicar con bebidas intoxicantes, pero tampoco con ideas intoxicantes. Pedro está diciendo, hay que concentrarse en la verdad revelada de Cristo, en la esperanza que tiene la iglesia de todos los tiempos cuando Cristo sea manifestado. Y naturalmente, en la práctica, esto le lleva a los de ayer, a los de hoy y a los de mañana, a poder expresar gratitud por las misericordias que el Señor ha tenido con nosotros en el pasado. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a determinar, alabado sea el nombre del Señor, una resolución de ser firme en Cristo Jesús hasta que tengamos hálito de vida. Resolución para el presente. Y porque tenemos gratitud para el pasado y tenemos resolución para el presente, eso significa que tenemos que ser viriles enfrentando la batalla del día a día. Aleluya. Ser viriles, ser fuerte, ser firme, porque al que le agradece a Dios, tiene identidad en Dios, está en la promesa de Dios, ha decidido serle fiel a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la voluntad, con todo lo que es y lo que tiene. No hay diablo, no hay demonio, no hay carnalidad, no hay mundalidad, no hay propaganda del mundo, no hay presión de grupo que lo lleve a cambiar de posición.
Ahora, porque tiene esa dignidad de hija o hijo de Dios, porque tiene esa confianza en el Altísimo, porque tiene el poder de Dios dentro, aleluya, porque ha creído la palabra del Señor que dijo que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra y nos ha hecho sus servidores. No le servimos a cualquier baratija del Señor, le servimos al Rey de Reyes y Señor de señores. Así que antes de contestarle el teléfono a la vecina, a la hermana, a la amiga, cuando usted está conectado con Dios, oiga, al jefe, oiga, si lo quiere votar, que lo vote, pero si usted está conectada o conectado con Dios, quédese ahí primero, que Dios va a controlar los demás. Eso significa aprender a honrar, a tener temor reverente al nombre del Señor. Y cuando eso vive activo en nosotros, podemos fallar. Cuando nosotros hemos tomado esa resolución, podemos dejar cosas que pueden parecer importantes fuera. Pero lo cierto es que lo que nos queda en la mente y el corazón, la resolución, la decisión que hemos quedado, es tan fuerte que no hay diablo, ni demonio, ni sociedad corrupta que pueda arrancarnos. Esto es importante, hermanos. Por eso hay que mantener ceñidos los lomos de la mente. Pablo lo dice de otra manera al ver cómo la sociedad empuja, cómo el pecado demanda, a veces desde adentro y a veces empuja desde afuera. Aleluya. Él entiende que la carne tiene poder. Jesús dijo que el espíritu está presto, pero la carne débil. Amén. De ahí que Pablo, después de haber meditado y después de haber dicho, aleluya, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero cuando lo hago, descubro que no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y exclama en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gloria a Dios por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Eso es Romanos 7, 24, 14 y 15 de Romanos. Cuando nosotros conocemos la palabra, tenemos reverencia a Dios, sabemos que la palabra realmente vida, porque alimenta el espíritu, enfoca luz en el alma, calienta el corazón con el amor de Dios y nos habilita para sacar músculo, no con nuestra fuerza, sino en el poder y el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora le dice Pedro, por último, que pongan su esperanza, que pongamos nuestra esperanza en la gracia, en la gloria que se ha de manifestar en nosotros cuando Cristo sea manifestado. Es decir, cuando Cristo vuelva. Pero esa gloria de tener un cuerpo resucitado, de tener un cuerpo como los ángeles, de poder movernos a la velocidad del pensamiento, de estar en la presencia del Señor para siempre, de poder ayudar a los seres humanos como nos ayudan los ángeles ahora a nosotros, los ángeles del Señor. Eso viene y tiene un tiempo. Pero mientras tanto, hay unas primicias. Mientras estamos sometidos, aleluya, a Dios, Él está con nosotros. Y porque Él está con nosotros y porque tenemos esperanza gloriosa en Él, entonces recibimos fuerza interna para superar las dificultades. Es duro cuando el que duerme a su lado, usted no siente el calor del amor de esa persona o viceversa. Es duro cuando usted no siente el respeto y el amor de sus hijos. Es duro cuando usted se ve traicionado por un amigo o una amiga. Es duro cuando usted se ve en situaciones de una enfermedad que el médico dice que tiene fecha de caducidad, el pagaré. Es duro, hermanos, cuando usted está en condiciones materiales difíciles, que no sabe cómo va a pagar la renta.
que no sabe cómo comprarle zapatos o tenis a sus hijos. Óigame, que a veces la nevera parece una piscina porque solamente hay agua. Es fuerte cuando la cuenta del banco está sobregirada, cuando la tarjeta de crédito ya no aguanta más. Todo eso es duro. La mayor parte de nosotros, posiblemente 11 de cada 10 de los adultos, hemos experimentado en algunas áreas esa situación. Pero Dios está por nosotros. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Y Él es el supremo. Él es el grande. Él es el maravilloso. Él es el que te dice: Rosalén, ni tú puedes. Oiga, aunque te veas flaca, aunque te veas, oiga, pálida, Él está por ti. Él quiere levantarte. Él quiere verte, aleluya, brillar para la gloria y la honra de su nombre. Él quiere decirte: aleluya, Ángela, no importa la dificultad, no estás sola. Óigame, tu marido es tu hacedor, dice la palabra en Isaías 54. Óigame, no importa cuál sea el cuadro, cuando estamos en la mano del Señor, ciertamente somos más que vencedores y no hay nada que pueda arrancarnos de la mano poderosa de Dios. Confíe en el Señor, sumérjase en el Señor, honre el nombre del Señor, desarrolle un temor reverente hacia Dios, fuércese en servirle a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Predique la palabra, con palabra y sin palabra, sirviéndole al prójimo. Mantenga un carácter santo, mantenga una posición digna de alguien que ha nacido de nuevo. Y el cielo es el límite. Que el Señor os bendiga, os guarde.